El sol del desierto de Sonora castigaba sin piedad a la pequeña silueta amarrada al mezquite. Paloma, con solo 8 años de edad, enfrentaba la decisión más desgarradora que su madre, María Elena, había tomado jamás. Las cuerdas rasposas laceraban sus muñecas mientras intentaba liberarse, pero cada esfuerzo solo agravaba las heridas que empezaban a sangrar bajo el inclemente sol del mediodía. «Mijita, perdóname», había murmurado su madre antes de desaparecer por el camino polvoriento que conducía al pueblo de San Miguel de Horcasitas. «Ya no puedo mantener otra boca. Tu padre se marchó y yo no puedo seguir así. Que Dios me perdone, pero no tengo más fuerzas». Si estás siguiendo esta historia desde cualquier rincón del mundo, comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas y no te olvides de suscribirte para descubrir el desenlace de esta impactante historia, que transformó para siempre el destino de una niña. Las horas transcurrían como una eternidad bajo el sol abrasador. La intensidad del mediodía había cedido paso a la tarde, y Paloma sentía como si su garganta ardiera con fuego líquido por la sed. Sus lágrimas se habían evaporado hace tiempo, dejando surcos salados en sus mejillas sucias y quemadas por el sol. La brisa del desierto arrastraba el aroma intenso de la salvia, y el creosote entremezclado con el olor metálico de su sangre, que goteaba lentamente sobre la tierra reseca. La pequeña había venido al mundo en un humilde jacal de adobe, en las afueras de Hermosillo, donde su madre se desgastaba de sol a sol, lavando ropa para las familias pudientes del centro. Su padre, Roberto Morales, un minero, se había esfumado una noche de tormenta cuando Paloma tenía 5 años, dejando solo una nota mal escrita que decía: «No puedo con esta vida, perdónenme». Desde entonces, María Elena había batallado sola contra la miseria que las perseguía como una sombra oscura, creciendo día tras día hasta sofocarlas. Los meses recientes habían sido particularmente difíciles. La sequía había golpeado toda la zona. Las familias que empleaban a María Elena habían recortado gastos y las pocas monedas que ganaba apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Paloma había observado el deterioro gradual de su madre, cómo la luz de sus ojos se apagaba con cada amanecer, cómo sus manos se estremecían al contar las escasas monedas que nunca eran suficientes. «¿Por qué me abandonas así, mamá?», susurró Paloma al viento con una voz quebrada que se disipaba en la vastedad del desierto. «Yo te ayudaba con los quehaceres, apenas comía, siempre intenté portarme bien». El desierto permaneció mudo, roto únicamente por el aullido distante de un coyote que iniciaba su cacería en la oscuridad naciente. La pequeña cerró sus párpados, evocando aquellas noches cuando su madre aún conservaba la energía para narrarle relatos sobre los antiguos habitantes de estas tierras desérticas, los yaquis y los apaches, quienes habían sobrevivido generación tras generación en este territorio inclemente, que parecía creado para doblegar el alma humana. María Elena le había narrado historias de guerreros inquebrantables, que elegían la muerte antes que la sumisión, de mujeres resilientes, que criaban a sus pequeños bajo circunstancias extremas, de un pueblo que había descubierto el secreto de la vida, donde otros solo percibían desolación. Los apaches, le había revelado cierta vez, consideran al desierto como un espacio sagrado donde cada roca, cada planta, cada gota preciosa de agua alberga un espíritu guardián que los protege si aprenden a escuchar. Cuando el astro rey comenzó su descenso, tiñendo el firmamento con tonos anaranjados y carmesíes que parecían reflejar la angustia ardiente en el corazón de Paloma, un sonido la sobresaltó pisadas. Alguien se aproximaba por el sendero sinuoso entre los cactus, pero no era el andar presuroso de su madre retornando arrepentida. Estos pasos eran distintos, decididos, constantes, rítmicos, como de alguien que conocía íntimamente cada piedra del desierto, cada espina, cada sombra. La silueta que surgió entre los ocotillos y nopales la dejó paralizada. Era un anciano con la piel endurecida por incontables soles y vientos, luciendo una larga cabellera gris trenzada que descansaba sobre su hombro derecho. Sus ojos, del tono de un café recién tostado, la contemplaron con una mezcla única de asombro sincero y honda compasión que Paloma jamás había percibido en la mirada de ningún adulto. Su vestimenta era modesta pero impecable. Consistía en unos jeans gastados, una camisa de algodón blanca y un morral artesanal de cuero que cruzaba su torso.
Pequeña pronunció con una voz serena y profunda, hablando español con un acento desconocido para Paloma, que resonaba como una melodía ancestral. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Dónde está tu familia? Paloma intentó responder, pero solo logró emitir un débil quejido. Su garganta estaba tan reseca que las palabras se resistían a salir. El hombre se aproximó con cautela como si temiera asustarla aún más, y comenzó a examinar las ataduras que la mantenían cautiva contra el mezquite con manos experimentadas que habían presenciado numerosas tragedias. «Me llamo Joaquín Delgado», le explicó mientras manipulaba cuidadosamente los nudos, evitando lastimar más sus muñecas maltratadas. «Soy apache mezcalero, pero también mexicano como tú. Te doy mi palabra por la memoria de mis antepasados que no voy a hacerte daño». Las cuerdas se desplomaron cual serpientes sin vida, y Paloma se derrumbó instantáneamente, sus piernas demasiado débiles y entumecidas para sostenerla tras horas de inmovilidad. Joaquín la sujetó con delicadeza, observando no solo las evidentes heridas en sus muñecas, sino también su severa deshidratación, la palidez de su rostro, el temblor de sus labios agrietados. «¿Tu madre?», preguntó suavemente, aunque la expresión de absoluto dolor en los ojos de la niña ya le anticipaba la respuesta. Paloma asintió lentamente, incapaz de articular las palabras que pudieran explicar la traición más profunda que un ser humano puede sufrir. Joaquín no requirió más explicaciones. En sus 6 décadas de vida, 40 de ellas transitando el desierto como guía y estudioso de las culturas nativas, había presenciado innumerables veces cómo la desesperación extrema podía transformar a las personas, convirtiendo el amor maternal en una decisión incomprensible para quienes no habían experimentado tal angustia. «Ven conmigo, pequeña guerrera», susurró alzándola en sus brazos con el cariño propio de un abuelo. «Necesitas hidratarte y alimentarte con urgencia. Después, cuando hayas recuperado fuerzas, conversaremos sobre lo ocurrido». Mientras se alejaban del mezquite que había sido su prisión, y casi su sepultura, Paloma dirigió una última mirada hacia el camino polvoriento por donde su madre había desaparecido horas atrás. Una parte de su ser, aquella que aún era una niña pequeña necesitada de creer en el amor incondicional, mantenía la esperanza de verla regresar corriendo entre lágrimas, suplicando perdón. Sin embargo, otra parte, la que había madurado abruptamente durante esas horas terribles, bajo el sol inclemente, comprendía con dolorosa certeza que ese capítulo de su vida había concluido definitivamente. Joaquín caminó por más de 60 minutos a través de senderos imperceptibles para ojos inexpertos hasta alcanzar un modesto campamento estratégicamente oculto entre las rocas rojizas de un cañón menor. Una tienda de campaña moderna en tono verde olivo se alzaba junto a un círculo perfecto de piedras donde ardía una pequeña pero constante hoguera. El contraste entre lo ancestral y lo moderno reflejaba fielmente la vida de un hombre que había aprendido a moverse sabiamente entre 2 mundos aparentemente irreconciliables. «Bebe despacio, muy despacio», le advirtió mientras le ofrecía una cantimplora con agua fresca. «Tu cuerpo ha sufrido un gran desgaste y necesita recuperarse paulatinamente, sin prisas». Paloma siguió las indicaciones con docilidad, percibiendo cómo el agua fresca iba calmando gradualmente el ardor insoportable que sentía en la garganta. Joaquín, con movimientos meticulosos, preparó una infusión de hierbas silvestres que había recolectado durante su caminata matutina, ofreciéndole además pequeñas porciones de carne deshidratada y tortillas de maíz que había adquirido en el último poblado que visitó. «¿Por qué me ayudas?», cuestionó Paloma finalmente con una voz todavía débil, pero más nítida. «No me conoces, podrías simplemente continuar tu camino». Joaquín tomó asiento frente a ella sobre una roca pulida mida, mientras alimentaba la hoguera con ramas secas de mezquite que chisporroteaban desprendiendo un aroma dulzón y reconfortante. Las llamas se reflejaban en su mirada profunda, mientras meditaba cuidadosamente su respuesta, como seleccionando las palabras precisas que esta pequeña necesitaba escuchar. «Hace muchos años inició con voz pausada mi comunidad. También fue abandonada, no por nuestras madres que nos amaban más que a su propia existencia, sino por un gobierno que decidió arbitrariamente
que no merecíamos habitar nuestras tierras ancestrales. Aprendí durante esos tiempos difíciles que cuando alguien te abandona el desierto puede transformarse en tu maestro más riguroso o en tu protector más bondadoso, según cómo decidas afrontar esa vivencia. Paloma lo escuchaba con una concentración absoluta, que asombraba al propio Joaquín, experimentando algo que había olvidado hace mucho, una auténtica sensación de amparo y resguardo. Mi abuela, que vivió hasta los 97 años, prosiguió Joaquín, removiendo las brasas con una rama. Me enseñó que cada persona que encontramos en nuestro camino tiene un propósito que quizás no comprendamos de inmediato. No estabas atada a ese árbol por casualidad pequeña. El desierto, que es sabio y enigmático, te colocó en mi sendero, porque ambos tenemos algo valioso que aprender mutuamente. ¿Qué podría enseñarte yo?, preguntó Paloma con genuina curiosidad y asombro. Solo soy una niña que su propia madre rechazó, que no vale ni para recibir una tortilla diaria. Joaquín esbozó su primera sonrisa desde el encuentro con la pequeña, y su semblante endurecido se iluminó por completo, irradiando una calidez que penetró directamente en el alma lastimada de la niña. Me enseñas que la esperanza puede persistir incluso en los momentos más sombríos y desoladores, expresó con total convicción. Me demuestras que merece la pena mantener la fe en la bondad inherente del ser humano, aun cuando el mundo parezca empeñado en probar lo opuesto. Me enseñas que el valor no reside en la ausencia del miedo, sino en la voluntad de continuar a pesar de él. Aquella noche, mientras Paloma descansaba profundamente arropada con una manta apache tradicional que desprendía aromas de salvia leña quemada e historias milenarias, Joaquín se mantuvo en vela contemplando las llamas y los astros que resplandecían con un brillo extraordinario en el firmamento despejado del desierto. Había alcanzado una resolución que transformaría el destino de ambos para siempre, aunque ninguno podía vislumbrar todavía el alcance de ese cambio. En lo más profundo de su ser, Joaquín comprendía que esta niña no había aparecido en su camino por casualidad. Durante años había experimentado un vacío inexplicable, una sensación de carecer de algo fundamental para cumplir su propósito en esta vida. Ahora, observando a esta pequeña luchadora que había sobrevivido a lo inimaginable, entendía que quizás su destino no se limitaba a conservar las costumbres de su pueblo, sino también a forjar nuevas narrativas de resistencia y renacimiento. Los primeros destellos del alba despertaron a Paloma con una sensación completamente desconocida y novedosa. Por primera vez en incontables lunas, quizás años, se sentía verdaderamente descansada y desorientada. El aroma del café recién preparado y las tortillas calientes sobre el comal la hicieron abrir los ojos por completo, confundida momentáneamente, creyendo estar de vuelta en el jacal con su madre, antes de que la realidad de su nueva situación la embargara con una mezcla de sosiego e incertidumbre. «Buenos días, pequeña valiente», saludó Joaquín sin apartar la mirada de sus quehaceres, mientras preparaba el desayuno con la destreza y sigilo que solo los años de experiencia en el desierto pueden otorgar. «¿Cómo te encuentras hoy? ¿Hay alguna molestia específica?» Paloma se levantó despacio, observando con asombro que sus muñecas lastimadas habían sido atendidas con vendajes limpios, impregnados con el aroma de plantas curativas. El dolor persistía, pero era tolerable, muy diferente al tormento agudo de la noche previa. «Estoy mejor», contestó asombrada de la veracidad de sus palabras. «Mucho mejor». Durante el desayuno, compuesto por huevos revueltos con nopales frescos, frijoles refritos caseros, tortillas recién hechas y café endulzado con piloncillo artesanal, Joaquín compartió detalles de su vida y profesión con una franqueza que Paloma jamás había experimentado con ningún adulto. Se dedicaba a guiar turistas, especializándose en la herencia apache y la rica historia del desierto sonorense, respaldado por una formación académica en antropología y una extensa experiencia práctica. Su trabajo lo llevaba constantemente entre Arizona y Sonora, guiando a grupos diversos por lugares sagrados, compartiendo conocimientos sobre tradiciones ancestrales, técnicas de supervivencia y la espiritualidad de su pueblo. «Tengo algo que proponerte», mencionó mientras levantaban meticulosamente el campamento, respetando la filosofía apache de no dejar huella.
Existe la opción de llevarte a un orfanato en Hermosillo donde tendrás seguridad. Contarás con alimentación diaria, acceso a educación y la posibilidad de ser adoptada por una familia amorosa. ¿Y la otra opción? Inquirió Paloma, presintiendo una alternativa que podría transformar su existencia de maneras inimaginables. «Podrías acompañarme», respondió Joaquín, pausando sus actividades para mirarla fijamente. «Te transmitiré mis conocimientos sobre el desierto, nuestra cultura, y cómo sobrevivir y prosperar cuando todo parece adverso. Aprenderás habilidades únicas que pocos poseen en la actualidad, pero no será un camino sencillo, pequeña. Viviremos en constante movimiento, dormiremos bajo el cielo estrellado, más que bajo techo, y deberás desarrollar una fortaleza que ahora ni imaginas posible». Paloma no vaciló ni un instante. Una voz interior, emergiendo desde lo más profundo de su ser, le gritaba que esta era su oportunidad de transformarse en alguien completamente distinta, una persona que ella misma podría elegir ser. «Quiero ir contigo», afirmó con una convicción que los sorprendió a ambos. Joaquín inclinó la cabeza lentamente, como si hubiera anticipado esa respuesta, pero necesitara verificar que provenía del corazón, y no simplemente del temor a la otra alternativa. «Entonces comenzamos hoy mismo. Pero primero necesitas un nombre nuevo. En mi pueblo, cuando alguien inicia una nueva vida después de una experiencia transformadora, tiene la posibilidad de elegir un nombre que simbolice quién aspira a ser, no quién fue antes. ¿O puedo conservar?». Paloma preguntó con timidez, aferrándose a lo poco que quedaba de su identidad previa. «Por supuesto que puedes. Pero en apache, Paloma se dice She. ¿Te agrada cómo suena? ¿Sientes que representa a quien desea ser She?», repitió la niña pausadamente, sintiendo cómo la palabra fluía en su lengua como una promesa de libertad y renacimiento. «Me encanta. Suena como volar». Precisamente, sonrió Joaquín, como volar libre sobre el desierto, sin ataduras, sin restricciones, excepto las que tú misma decidas. Los meses siguientes fueron los más retadores, transformadores y reveladores en la vida de She. Joaquín demostró ser un instructor exigente pero infinitamente paciente, que comprendía que el verdadero aprendizaje surge no solo de la enseñanza, sino de la experiencia directa y frecuentemente ardua. Le enseñó a interpretar las señales sutiles del desierto, cómo hallar agua siguiendo el vuelo particular de ciertas aves, cómo distinguir plantas comestibles y medicinales de las venenosas, cómo orientarse usando las estrellas en noches sin luna, cómo anticipar el clima observando el comportamiento de los animales. «El desierto no es cruel», le explicaba mientras recorrían senderos rocosos que parecían imposibles de transitar. «Es sincero, de una manera que la sociedad moderna ha perdido. Te retribuye exactamente según tu dedicación, tu reverencia hacia él y tu disposición para asimilar sus enseñanzas». En efecto, She progresó velozmente, con una rapidez que asombraba hasta al propio Joaquín. Su cuerpo menudo y flexible se acostumbró a los extensos recorridos por terrenos escarpados, sus manos se fortalecieron con el trabajo incesante y su intelecto se afinó con cada instrucción práctica. Pero la transformación más significativa ocurría en su interior. La pequeña, antes temerosa y desamparada, comenzaba a convertirse en una persona totalmente distinta, una joven confiada, perspicaz y resistente. Durante sus constantes expediciones, se encontraron con una sorprendente diversidad de personas, visitantes norteamericanos y europeos, cautivados por la auténtica herencia apache, familias mexicanas que habitaban en haciendas remotas, preservando costumbres ancestrales, otros guías y exploradores del desierto, investigadores, fotógrafos, literatos y buscadores de iluminación espiritual. She contemplaba atentamente cómo Joaquín se relacionaba de forma única con cada individuo, ajustando su forma de comunicarse y enseñar, según la comprensión y requerimientos particulares, sin jamás comprometer su dignidad, autenticidad y respeto por sus raíces. ¿Por qué muestras tanta amabilidad y paciencia con todos, incluso con quienes hacen preguntas ingenuas o irrespetuosas?, cuestionó una tarde, mientras reposaban junto a un manantial natural rodeado de palmeras datileras silvestres. «Porque cada ser humano libra sus propias batallas invisibles», contestó Joaquín, mientras llenaba sus cantimploras con agua cristalina.
Tú comprendes perfectamente lo que significa ser juzgado abandonado, considerado inferior a otros. ¿Por qué infligirías ese dolor a otros, aunque ellos aún no hayan aprendido a tratarte con idéntico respeto? Una noche excepcionalmente despejada, mientras acampaban cerca de la frontera arizonense, Joaquín decidió revelarle su historia completa. Había nacido en una reserva apache en Nuevo México, pero en mi juventud tomé la decisión de aventurarme más allá de mis raíces para estudiar ingeniería en la Universidad de Arizona. Con el tiempo me convertí en un ingeniero civil reconocido. Desarrollé proyectos en importantes metrópolis, como Phoenix y Tucson. Formé una familia con Sara, una mujer no indígena, y alcancé lo que muchos considerarían el sueño americano. Sin embargo, existía un vacío inexplicable en mi interior, confesó, mientras alimentaba las llamas con ramas secas de ocotillo. Desde una perspectiva moderna, lo tenía todo: un salario envidiable, una residencia espléndida y la posibilidad de estrenar automóvil cada 2 años. Pero había perdido la conexión esencial con mi verdadera identidad espiritual. ¿Qué sucedió con Sara?, preguntó She, completamente cautivada por el relato. Un trágico accidente automovilístico se la llevó después de 5 años de matrimonio. No tuvimos descendencia, siempre postergamos la paternidad por estar inmersos en nuestras profesiones. De pronto me encontré en absoluta soledad, viviendo una existencia que parecía ajena, rodeado de bienes materiales que carecían de sentido, sin alguien para compartirlos. Fue entonces cuando decidiste volver. No fue tan sencillo, explicó Joaquín, revolviendo las brasas ardientes. Inicialmente intenté llenar ese vacío con más trabajo, riquezas y posesiones, pero resultó inútil. Entonces comenzaron las visiones oníricas de mi abuela fallecida cuando yo tenía 15 años. En estos sueños, ella me advertía sobre mi desvío del camino correcto y la necesidad de retornar al desierto para reencontrarme. ¿Confiaste en esos mensajes?, Joaquín la observó con una mirada penetrante que reflejaba la sabiduría ancestral de su pueblo. Al principio lo atribuí a mi subconsciente procesando el duelo. Pero las visiones se intensificaron, volviéndose más precisas. Finalmente me decidí a tomar un descanso y regresar al desierto después de más de 2 décadas. ¿Qué hallaste? Me redescubrí a mí mismo, respondió con simplicidad, y comprendí que mi verdadera misión no era acumular riquezas, sino preservar y transmitir la sabiduría ancestral de mi gente. Renuncié a mi posición corporativa, liquidé todas mis posesiones materiales y me dediqué por completo a esta misión espiritual. ¿Has sentido arrepentimiento alguna vez?, Joaquín respondió con un movimiento negativo de cabeza, sin titubear un instante. Jamás, porque ese viaje de retorno a mis orígenes ancestrales me condujo eventualmente hasta encontrarte. Y tú me has demostrado que la verdadera esencia de la existencia no radica en evadir el sufrimiento o buscar únicamente la comodidad, sino en descubrir un significado trascendental en cada vivencia, incluso en las más desafiantes. Aquella conversación bajo las estrellas marcó un momento decisivo en su vínculo. Chi comenzó a comprender que Joaquín no la había rescatado simplemente por compasión o deber moral, sino porque ambos se necesitaban para sanar sus heridas internas y descubrir un propósito superior a ellos mismos. El tiempo transcurrió hasta completar 12 meses. Chi había experimentado un notable desarrollo físico, ganando altura y desarrollando un cuerpo resistente y ágil. Su dominio del español se había enriquecido con el vocabulario apache y había cultivado una conexión instintiva con el desierto que muchos veteranos del territorio admiraban secretamente. Dominaba el arte de crear fuego en minutos, utilizando elementos naturales. Podía seguir rastros de fauna silvestre durante kilómetros, anticipar cambios meteorológicos mediante la observación de insectos, y poseía un conocimiento profundo de herbolaria que rivalizaba con los sanadores tradicionales. Pero la transformación más significativa se manifestaba en su espíritu y autoestima. La pequeña, que había sido cruelmente abandonada, se había transformado en una joven segura, capaz de enfrentar cualquier reto con serenidad y una fortaleza interior aparentemente infinita. Durante una excursión guiando a estudiantes universitarios de antropología por un cañón decorado con antiguos petroglifos, un participante le preguntó directamente a She sobre sus orígenes.
Era la primera vez que alguien indagaba tan francamente, y Joaquín se tensó sutilmente listo para intervenir si ella se sentía perturbada. Mi madre biológica me abandonó en estas tierras cuando tenía 8 años, respondió con una serenidad y naturalidad que asombró incluso a Joaquín. Pero el desierto me devolvió la esperanza a través de mi abuelo Joaquín, y me enseñó que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en bendiciones, cuando aprendemos a darles un nuevo significado. El estudiante quedó profundamente conmovido por la manera tan auténtica y sabia en que la joven había compartido una experiencia tan íntima y traumática. Joaquín experimentó un orgullo indescriptible al escuchar cómo Xi había reconfigurado completamente su historia, no como una víctima de circunstancias trágicas, sino como una sobreviviente que había encontrado su lugar y propósito en la vida. Esa noche, mientras preparaban la tradicional cena de carne de venado que habían adquirido de una familia Jackie Joaquín, le comunicó: «Has alcanzado el momento para el siguiente nivel en tu formación y desarrollo». «¿A qué te refieres con siguiente nivel?», preguntó Xi curiosa pero tranquila. «Ha llegado el momento de que conozcas a mi familia extendida. Mi hermana Elena reside en la reservación Apache en Arizona. Quiero que comprendas verdaderamente mis raíces, que te sumerjas por completo en la cultura que ahora también es tuya y que experimentes la pertenencia a una comunidad más amplia». Xi experimentó una mezcla de entusiasmo y aprensión. Durante este tiempo, Joaquín había sido su única conexión humana estable y confiable. La perspectiva de conocer a más miembros de su familia la entusiasmaba enormemente, pero también le generaba cierta inquietud. «¿Crees que les agradaré? ¿Me aceptarán como parte de la familia?», cuestionó con la vulnerabilidad que aún residía en lo más profundo de su ser. Joaquín se aproximó y colocó sus manos ásperas pero cariñosas sobre los hombros de la joven. «Por supuesto, tú eres mi mayor bendición. Quien no pueda ver eso simplemente no sabe mirar con el corazón». El viaje hacia la reservación Apache en Arizona requirió 3 días completos de conducción por carreteras secundarias y caminos rurales que serpenteaban a través de algunos de los paisajes más impresionantes del suroeste americano. Xi había cruzado la frontera anteriormente con Joaquín durante sus expediciones como guía, pero esta ocasión se sentía completamente distinta. Ya no era simplemente una turista o acompañante. Iba a conocer a la familia que, según Joaquín, ahora le pertenecía tanto por derecho como por elección. La reservación se extendía interminablemente por el paisaje desértico, donde casas móviles se entremezclaban con construcciones tradicionales de adobe y edificaciones contemporáneas que albergaban la escuela, la clínica y el centro comunitario. Observaba todo con fascinación profunda, contemplando cómo la modernidad se entretejía armoniosamente con las costumbres ancestrales, de formas nunca antes vistas, creando un mosaico cultural extraordinario. «Allí está la casa de mi hermana», señaló Joaquín, indicando una hermosa edificación de adobe tradicional, con un jardín frontal rebosante de vegetación autóctona, nopales, agaves, salvia del desierto y flores silvestres que formaban un vibrante refugio en medio de la aridez. Se llama Elena Delgado Crowfeather y es madre de 2 hijos, Marcus, de 16 años, y Sofía, de 12. Antes de que pudieran alcanzar la entrada, la puerta se abrió repentinamente, y una mujer de mediana edad corrió hacia ellos con los brazos extendidos. Elena, aunque más pequeña que Joaquín, compartía su misma presencia imponente y cautivadora, con idénticos ojos penetrantes que parecían alcanzar el interior del alma. Su cabello azabache estaba trenzado con cintas tradicionales multicolores, y vestía un atuendo sencillo pero distinguido, que fusionaba elementos contemporáneos con diseños apaches ancestrales. «¡Hermano!», exclamó, estrechando a Joaquín con un abrazo que revelaba años de ausencia y reencuentros emotivos. «Te he echado tanto de menos». Luego dirigió su atención hacia ella con una sonrisa que emanaba autenticidad y aceptación total. «Así que tú eres la célebre She de quien mi hermano no deja de hablar en sus cartas y llamadas. Bienvenida a casa, mija». El abrazo de Elena fue incomparable a cualquier otro que She hubiera recibido antes. No era como el abrazo angustiado y culpable de su madre biológica, ni la protección cautelosa de Joaquín.
Era una experiencia sin precedentes, sentir la aceptación absoluta de alguien que ya la consideraba parte de su familia, sin conocerla previamente, fundamentada solamente en el amor y respeto que sentía por su hermano. Marcus y Sofía emergieron tras su madre mostrando una mezcla de curiosidad y timidez. Marcus, destacando por su altura poco común para su edad, lucía un corte de pelo moderno, una camiseta de una banda de rock independiente y unos jeans gastados que reflejaban a un adolescente, equilibrando la tradición con la modernidad. Sofía coincidía en edad con She cuando fue abandonada, pero sus ojos resplandecían con una seguridad y determinación que She tanto envidiaba como admiraba. ¿Es cierto que puedes seguir el rastro de los coyotes por sus huellas?, preguntó Sofía directamente con esa curiosidad característica de la niñez. She sonrió sintiendo una conexión instantánea con esta pequeña, que no dudaba en expresar sus inquietudes. Y también puedo localizar agua a 5 millas de distancia solo por el aroma del aire y el comportamiento de ciertas aves. Eso es totalmente imposible, comentó Marcus, aunque su voz denotaba admiración sincera, lejos de cualquier burla. Durante la cena compuesta por una fascinante fusión de platillos apache tradicionales y mexicanos que Helen había perfeccionado tras años de intercambio cultural, She escuchó relatos familiares que le permitieron comprender mejor a Joaquín y las circunstancias que habían forjado su personalidad. Elena compartió historias sobre su niñez en la reservación, describiendo cómo su hermano siempre había sido único entre los demás niños, más activo, más interesado por explorar más allá de sus fronteras, siempre cuestionando las costumbres, aunque sin perder el respeto por ellas. Cuando partió para estudiar ingeniería, creímos que lo perderíamos para siempre, confesó Elena, mientras servía más estofado de venado en el plato de She. Sin embargo, tras regresar después del fallecimiento de su esposa Sara, parecía haber recuperado una parte de sí mismo que no sabíamos que había extraviado. Se notaba más sereno, más arraigado a sus orígenes, pero también con una nueva perspectiva del mundo exterior. «¿Y así fue como me encontró?», preguntó She, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban. «No exactamente», respondió Elena con una sonrisa que reflejaba sabiduría ancestral. «Se encontraron el uno al otro. El universo o el gran espíritu, como prefieras llamarlo, los colocó en el mismo sendero, porque ambos tenían algo valioso que ofrecer y recibir. Existe una distinción fundamental entre salvar a alguien y encontrarse mutuamente». Esa noche She se quedó en la habitación de Sofía, quien la mantuvo despierta hasta tarde con innumerables preguntas sobre la vida nómada en el desierto. Era la primera vez en mucho tiempo que She conversaba tan profundamente con alguien de su edad, y notó cuánto había evolucionado, madurando de maneras que otros niños de su edad aún no habían experimentado. «¿No te asusta dormir al aire libre bajo el cielo estrellado sin muros que te resguarden?», inquirió Sofía, mezclando asombro y preocupación. «Al principio me aterraba», confesó She con sinceridad. «Pero Joaquín me enseñó que el miedo surge principalmente de no comprender nuestro entorno. Cuando realmente conoces el desierto, cuando entiendes sus siglos y sus señales, se transforma en tu guardián y mentor, no en tu adversario. ¿Extrañas a tu verdadera madre? ¿Piensas en ella?». La pregunta impactó como un golpe invisible en su estómago. Era algo que había intentado evitar conscientemente durante meses, sepultando esos sentimientos bajo capas de nuevas vivencias y aprendizajes. A veces respondió con una franqueza que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero no añoro aquella vida junto a ella, pues estaba impregnada de temor, carencia y desesperanza. Lo que verdaderamente extraño es la posibilidad de lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido distintas, si ella hubiera contado con más alternativas, más respaldo, más ilusión». Sofía respondió con un gesto de comprensión que denotaba una madurez inusual para alguien de su edad. «Mi padre biológico se marchó cuando apenas tenía 5 años. Al principio me culpaba a mí misma pensando que había cometido algún error. Sin embargo, mi madre me ayudó a entender que las decisiones de los adultos frecuentemente provienen de sus propios temores y limitaciones, sin relación alguna con nosotros. En efecto, comprendió que no era la única en aquella casa que había tenido que adaptarse a la ausencia de un padre, que había sido forzada a madurar prematuramente.
No obstante, Sofía había sido inmensamente afortunada de contar con una madre que permaneció a su lado, que la guió para procesar el dolor de manera constructiva, que le proporcionó las herramientas emocionales para comprender que el abandono no definía su valía personal. El tiempo en la reservación se extendió de días a semanas y de semanas a meses. Efectivamente, se sumergió en rituales ancestrales, preservados durante generaciones. Participó en bailes comunales, que establecían vínculos entre los participantes y sus antepasados. Y por primera vez se experimentó la sensación de pertenecer a algo que la trascendía. Elena la inscribió en clases del idioma apache tradicional, con los ancianos tribales, quienes quedaron notablemente impresionados por su capacidad de asimilación, su auténtico respeto por las tradiciones, y su don natural para captar no solo el lenguaje, sino también la esencia y filosofía que lo sustentaban. «Este espíritu es antiguo», comentó uno de los ancianos más venerados a Joaquín, después de varias semanas de enseñanza. Ha enfrentado grandes adversidades para su corta edad, pero ese sufrimiento la ha dotado de una sabiduría que normalmente requiere décadas para desarrollarse. Parece haber nacido con el espíritu apache. Marcus, quien inicialmente se mostró receloso ante esta misteriosa niña que había aparecido repentinamente en su familia, gradualmente se convirtió en uno de sus amigos más cercanos y defensores más firmes. Le enseñó sobre música contemporánea, avances tecnológicos, cultura de videojuegos y las complejidades inherentes de ser un adolescente apache en la era digital, mientras que She le transmitió conocimientos ancestrales de supervivencia y una profunda conexión con la naturaleza que él jamás había imaginado que necesitaría o desearía aprender. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», le comentó Marcus una tarde mientras practicaban el arte del tiro con arco tradicional en el jardín posterior. No te comportas con aires de superioridad, ni presumes de todas tus experiencias y aprendizajes. Simplemente manifiestas tu autenticidad, tu verdadera esencia, sin pretender ser alguien diferente, para causar impresión. Sin embargo, no todo resultaba idílico en esta nueva realidad. She ocasionalmente experimentaba una división interna entre dos mundos aparentemente irreconciliables: la vida nómada del desierto que había compartido y amado con Joaquín, y la existencia más arraigada y comunal de la reservación. Había ocasiones en que despertaba con una profunda añoranza por dormir bajo el cielo estrellado sin limitaciones arquitectónicas, sintiendo la caricia del viento desértico en su rostro, y escuchando la sinfonía nocturna de la naturaleza salvaje. Una tarde, mientras colaboraba con Elena en el extenso huerto de plantas medicinales que cultivaba tras la vivienda, le reveló estos sentimientos contradictorios. «Es perfectamente natural experimentar esas emociones», respondió Elena, continuando su labor en la tierra, con manos experimentadas. Joaquín atravesó exactamente la misma situación al retornar de su vida urbana. La libertad del desierto y el arraigo comunitario son necesidades humanas fundamentales, aunque en ocasiones parezcan incompatibles. La clave reside en comprender que no es necesario elegir definitivamente entre una y otra. ¿Qué intentas expresar exactamente? Elena se enderezó, limpió sus manos en el delantal y la miró fijamente a los ojos, con esa intensidad característica de los Delgado. «Me refiero a que tu verdadero hogar no se limita a un espacio físico específico, sino que reside donde está tu familia, donde recibes amor y aceptación plena. Y ahora nosotros somos tu familia, sin importar dónde nos encontremos o qué actividades realicemos. Pero ¿y si deseo continuar mis viajes con Joaquín? ¿Y si no me siento lista para establecerme permanentemente en un solo lugar?» Elena le dedicó una sonrisa comprensiva, fruto de décadas de experiencia y sabiduría acumulada. «Entonces viajas junto a Joaquín cuando el momento sea propicio, y retornas aquí cuando necesites el respaldo y la solidez que ofrece nuestra comunidad. La verdadera familia no te impone límites, te proporciona raíces que te permiten alcanzar horizontes más amplios y elevados». Aquella conversación transformó fundamentalmente la manera en que She percibía su futuro y sus posibilidades. Comprendió que había estado contemplando su situación como una decisión binaria: la vida nómada, o la sedentaria, la libertad o la seguridad, la aventura o la estabilidad.
Sin embargo, Elena le había revelado una tercera alternativa mucho más enriquecedora y multifacética. Una existencia donde podía disfrutar de ambos mundos, adaptándose según sus necesidades y anhelos en diferentes etapas, donde podía formar parte de una comunidad sin renunciar a su espíritu explorador y libertad de movimiento. El momento crucial y transformador se materializó durante una ceremonia tradicional de adopción meticulosamente organizada por Elena sin el conocimiento de She. La comunidad entera se congregó en un círculo sagrado, en los límites de la reservación bajo un firmamento estrellado que parecía no tener fin. Los ancianos ejecutaron rituales ancestrales que la incorporaban oficialmente como miembro de la tribu con todos los privilegios, obligaciones y protecciones correspondientes. Sí, proclamó el anciano principal, un sabio octogenario, cuya voz transmitía el peso de generaciones de conocimiento. Has llegado a nosotros por senderos de dolor y transformación, pero tu espíritu ha demostrado que perteneces aquí, desde antes de tu nacimiento. Te acogemos no solo como integrante de esta familia específica, sino como hija del desierto, guardiana de nuestras costumbres, y puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. She sintió lágrimas deslizándose por su rostro, pero por primera vez eran lágrimas de felicidad absoluta y gratitud desbordante. Joaquín permanecía a su lado también llorando sin reservas mientras Elena la envolvía en un abrazo eterno. Marcus y Sofía expresaban su júbilo, y toda la comunidad entonaba cantos tradicionales que parecían enlazar el presente con siglos de historia y tradición. Esa noche, durante la celebración que se extendió hasta que el sol comenzó a asomar en el horizonte, She experimentó una revelación transformadora. Su viaje había comenzado como una niña desamparada, víctima de circunstancias despiadadas, pero se había transformado en alguien que había elegido conscientemente su propia familia, su identidad y su destino. Ya no era una víctima del azar, sino la creadora deliberada de su propia historia. ¿Qué sientes ahora?, susurró Joaquín mientras contemplaban el manto estrellado, desde una colina cercana al lugar de la ceremonia, escuchando a lo lejos el eco de música y risas de la celebración que persistía. Siento que por fin he descubierto mi verdadera esencia, respondió She, con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. Ya no soy aquella niña que su madre abandonó en un momento de desesperación. Soy She, hija del desierto, hermana de Marcus, y Sofía, sobrina de Elena, aprendiz de los ancianos, sí. ¿Y qué más?, preguntó Joaquín, con una sonrisa que irradiaba todo el amor y orgullo que sentía por ella. Y tu bendición, como me llamaste aquel primer día que me encontraste. Joaquín asintió, sintiendo que el ciclo se había completado de una manera que jamás hubiera imaginado cuando encontró a aquella pequeña atada al mezquite años atrás. 2 años completos habían transcurrido desde que She llegó a la reservación Apache, y su transformación era tan profunda que incluso Joaquín se maravillaba al recordar a aquella niña asustada y herida que rescató del desierto. Ahora, con 13 años, había crecido no solo físicamente, sino de maneras que la asombraban a ella misma. Dominaba el Apache con perfecta fluidez. Realizaba rituales tradicionales complejos con la precisión de alguien nacido en la cultura, y se había convertido en una de las guías más jóvenes y respetadas en la historia de la reservación. Sin embargo, había algo que la inquietaba persistentemente, una pregunta que germinaba en su corazón como una semilla obstinada en tierra fértil. ¿Qué había sido realmente de su madre biológica? ¿Habría sobrevivido a la culpa y la desesperación? Pensaría en ella. ¿Se arrepentiría de su decisión? Una mañana, mientras organizaban una excursión educativa para estudiantes universitarios de antropología, Yi se dirigió a Joaquín con una petición que había estado gestando durante tiempo. «Necesito volver a Hermosillo», declaró con voz firme. Joaquín interrumpió la minuciosa revisión de su equipo y le dedicó esa atención plena que siempre le reservaba cuando ella tenía algo significativo que expresar. «¿Cuál es el propósito específico?», indagó él. «Necesito descubrir qué sucedió con María Elena. Necesito dar un cierre definitivo y consciente a ese capítulo de mi vida.
Siento que no puedo proyectarme plenamente hacia el futuro sin confrontar mi pasado primero. Joaquín había estado anticipando esta conversación durante meses. Había sido testigo de su evolución observando cómo se transformaba en una joven segura y consciente de su propia fortaleza, y sabía que inevitablemente necesitaría enfrentar su historia para poder avanzar sin el peso de emociones, sin resolver. ¿Tienes la certeza de estar preparada emocionalmente para lo que puedas encontrar?, le preguntó con la gravedad que la situación ameritaba. Ji asintió con una determinación que le recordó a Joaquín por qué la había denominado su bendición desde el primer encuentro. Estoy preparada. He trabajado con los ancianos sobre el perdón, la aceptación y la transformación del dolor en sabiduría, pero necesito que me acompañes. No quiero enfrentar esto sola. El viaje de regreso a Sonora fue único, diferente a todas sus travesías anteriores. Ji ya no era aquella niña atemorizada rescatada del desierto, ni la adolescente curiosa navegando entre culturas. Se había convertido en alguien nuevo, una joven que había descubierto su identidad, propósito y fortaleza interior con la madurez emocional necesaria para enfrentar los aspectos más dolorosos de su historia, sin sucumbir ante ellos. Arribaron a Hermosillo en una tarde sofocante de verano que evocó vívidamente el día de su abandono. La ciudad había experimentado un crecimiento notable desde la última visita de Ji, con nuevos complejos comerciales y zonas residenciales emergentes, aunque los sectores marginales permanecían prácticamente inalterados, con sus características casas de adobe deterioradas, calles sin asfaltar y ese ambiente persistente de supervivencia cotidiana. A través de una investigación discreta realizada durante las semanas previas, Joaquín había conseguido localizar a María Elena mediante contactos en organizaciones comunitarias y servicios sociales. Trabaja en una fábrica textil, explicó mientras conducían por calles que despertaban recuerdos difusos en Ji de su niñez. Reside en un apartamento modesto cerca del centro. Según mis averiguaciones, ha permanecido soltera y no tuvo más descendencia, continuó Joaquín. ¿Está al tanto de nuestra visita?, preguntó Ji con voz temblorosa. No consideré más apropiado dejarte la decisión sobre cómo abordar este encuentro sin condicionamientos ni expectativas previas. Ji agradeció internamente la sensibilidad de Joaquín. Durante su convivencia, él siempre había respetado su autonomía y capacidad de decisión, fomentando su independencia mientras le brindaba guía y respaldo cuando lo requería. Se detuvieron ante un edificio residencial de 2 niveles, cuya fachada amarilla mostraba el desgaste provocado por años de exposición solar intensa. El revestimiento se desprendía en diversos puntos, y la escalera de hormigón exhibía fisuras que evidenciaban años de uso sin mantenimiento adecuado. Ji percibió la aceleración de su pulso, pero ya no era aquel pánico paralizante de antaño, sino una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de resolución inminente. ¿Deseas que te acompañe?, ofreció Joaquín, dispuesto a brindarle apoyo. No, esto debo afrontarlo en solitario. Es parte fundamental de mi proceso de sanación. Ascendió por las escaleras hasta el 2º nivel, consciente del eco de sus pasos. Al localizar el apartamento 2B, se detuvo frente a la puerta metálica azul. Respiró profundamente varias veces aplicando las técnicas de meditación aprendidas de los ancianos Apache. Y finalmente golpeó la puerta con determinación. Los pasos que resonaron desde el interior eran pausados y pesados, característicos de alguien que había soportado una extensa jornada laboral bajo circunstancias adversas. Al abrirse la puerta con lentitud, Ji se encontró frente a frente con una mujer que apenas pudo identificar como su madre biológica. María Elena mostraba un envejecimiento prematuro, que superaba lo esperado por el paso natural del tiempo. Su cabello, que en otros tiempos lucía negro y resplandeciente, ahora estaba salpicado de canas evidentes y había perdido su vitalidad anterior. Su semblante revelaba surcos profundos de agotamiento, angustia y lo que parecía ser un remordimiento perpetuo. Sus ojos, que Ji recordaba vivaces y comunicativos, se veían ahora opacos y colmados de una melancolía que parecía haberse arraigado permanentemente. Sí,
¿Qué necesita?, inquirió María Elena mecánicamente sin reconocer de inmediato a la joven esbelta y decidida que tenía ante sí. «Hola, mamá», respondió Ji con una serenidad en su voz que sorprendió a ambas. María Elena quedó completamente inmóvil. Sus ojos se inundaron de lágrimas al instante, y su mano cubrió su boca en un gesto de absoluta conmoción e incredulidad. «Paloma, eres tú realmente. Pero ¿cómo pensé que ya no?» Su voz se quebró por completo. «Que había fallecido», completó Ji, con una serenidad que evidenciaba años de sanación emocional. «Lo sé, casi sucede, pero alguien me rescató». María Elena prorrumpió en un llanto profundo y desgarrador, que parecía emerger de años de culpa contenida, insomnio y autorreproche constante. «Hija mía, perdóname. Por favor, perdóname». No sabía qué hacer, carecía de recursos, de alimentos, de alternativas. Ji contempló a su madre biológica con una combinación singular de empatía genuina y un saludable desapego emocional que la desconcertó. Había anticipado experimentar furia intensa, dolor renovado, o al menos un vínculo emocional intenso y complejo. En su lugar percibía una especie de paz melancólica pero liberadora. «¿Puedo entrar?» «Quisiera conversar contigo», solicitó cortésmente. María Elena se apartó rápidamente, secándose las lágrimas con el reverso de su mano, mientras intentaba recobrar la compostura. El apartamento, aunque pequeño y modestamente amueblado, mantenía un orden y limpieza que reflejaba la dignidad de alguien luchando contra circunstancias adversas. Sobre una mesita, varias fotografías estaban dispuestas junto a una vela que parecía recién encendida. Y Ji notó una imagen de ella misma cuando era pequeña. «Jamás dejé de pensar en ti», susurró María Elena, notando cómo Ji observaba las fotografías. «Cada día y cada noche me atormentaba preguntándome si habías sobrevivido, si alguien te había encontrado, si me guardabas rencor». «¿Dices que alguien me encontró?», preguntó Ji acomodándose en el sofá que evidentemente era el mueble más valioso del apartamento. «Un hombre extraordinario que me enseñó no solo a sobrevivir, sino a encontrar un verdadero sentido de vida». Durante la siguiente hora y media, Ji compartió con María Elena su vida junto a Joaquín, sus experiencias en la reservación Apache, y cómo había encontrado una familia que la amaba sin condiciones, y un propósito que daba sentido a su existencia. María Elena escuchaba con una mezcla de profundo alivio y dolor punzante, agradecida de saber que su hija no solo había sobrevivido, sino prosperado, pero afligida por todos los momentos significativos que nunca podría recuperar. «¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó finalmente María Elena, con una voz que temblaba entre la esperanza desesperada y el miedo al rechazo. Ji meditó la pregunta detenidamente, tomándose el tiempo necesario para ofrecer una respuesta sincera y completa. Durante años había imaginado este momento, había ensayado diferentes respuestas. Mentalmente había trabajado con los ancianos Apache sobre el concepto del perdón como liberación personal, pero ahora, observando a esta mujer destrozada por la culpa y las circunstancias, Ji comprendió que el perdón no era algo que María Elena necesitara de ella para encontrar consuelo, sino algo que ella misma requería para continuar su camino sin el peso de las emociones pasadas. «Ya te he perdonado», pronunció Ji con una honestidad que atravesó el ambiente como una bendición divina. «Te perdoné hace mucho cuando comprendí que actuaste según lo que considerabas la única salida en una situación imposible, cuando entendí que tu decisión surgió de la desesperación, no de la ausencia de amor. ¿Podrías considerar volver a vivir conmigo?», suplicó María Elena con una esperanza tan desesperada que resultaba doloroso presenciarla. «He estado guardando dinero todos estos años. Podríamos buscar un lugar más amplio, yo podría». Ji negó con la cabeza suave pero firmemente. «Mi vida está establecida en otro lugar ahora. Tengo una familia que me brinda amor incondicional, una comunidad que me ha acogido, y un propósito que llena mi espíritu, pero eso no significa que no puedas formar parte de mi vida si verdaderamente lo deseas». «¿Qué quieres decir exactamente?». «Quiero decir que puedes conocer a mi familia adoptiva, si lo deseas»,
Puedes mantener correspondencia conmigo. Puedes saber de mi bienestar, puedes ser parte de mi vida de una manera diferente, pero como María Elena, como una persona significativa de mi pasado, no como mi madre. Ese espacio en mi corazón ya pertenece a Elena, quien me ha proporcionado el amor maternal que necesitaba. María Elena asintió pausadamente, comprendiendo que era mucho más de lo que merecía, y más de lo que había esperado al abrir la puerta. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, algo que necesites?, preguntó ansiosa por encontrar alguna forma de contribuir positivamente en la vida de su hija. Sí, respondió Yi tras un momento de reflexión. Puedes perdonarte a ti misma, puedes dejar de castigarte por una decisión tomada en circunstancias imposibles, puedes construir una vida con significado y propósito. Eso sería el mejor regalo que podrías ofrecerme. Cuando descendió las escaleras una hora más tarde, sintió como si se hubiera liberado de un peso invisible que había estado cargando sin plena conciencia. Joaquín la aguardaba en el vehículo absorto en un libro sobre la historia apache, pero alzó la mirada instantáneamente al verla aproximarse. «¿Cómo te encuentras?», inquirió con la genuina preocupación paternal que lo caracterizaba. Liberada contestó sin titubear. Ni un instante, por primera vez en mi existencia, completamente libre de las ataduras de mi pasado. Esa noche, hospedada en un hotel sencillo pero pulcro de Hermosillo, plasmó sus pensamientos en el diario de cuero que Elena le había obsequiado en su cumpleaños. Hoy comprendí algo esencial sobre el perdón y la liberación. El perdón no es un acto que realizas para aliviar la conciencia de quien te hirió. Es un regalo que te concedes a ti misma para romper las cadenas emocionales que te impiden elevarte. María Elena me otorgó la vida física, pero Joaquín me enseñó a vivirla con sentido. Elena me brindó una verdadera familia, pero yo elegí aceptarla y amarla. Marcus y Sofía se convirtieron en mis hermanos auténticos, pero yo decidí cultivar esos vínculos día tras día. Mi historia no inició cuando fui abandonada en el desierto. Comenzó cuando decidí que mi pasado no determinaría mi destino, sino que me serviría de aprendizaje para ser más sabia y compasiva. Al día siguiente, antes de emprender el retorno a Arizona, realizó una última parada que sabía necesaria para cerrar definitivamente este capítulo. Condujo junto a Joaquín hasta el mezquite donde había sido abandonada años atrás, siguiendo senderos que ahora conocía mejor que cualquier calle urbana. El árbol permanecía allí más robusto y vigoroso, con sus ramas extendidas hacia el firmamento desértico como brazos abrazando el infinito. El sitio que una vez simbolizó abandono y desesperanza, ahora se revelaba diferente ante sus ojos transformados. «¿Qué experimentas al estar aquí?», preguntó Joaquín, preparado para brindarle apoyo emocional si lo requería. Sí se aproximó al mezquite con pasos pausados y posó su palma sobre la corteza áspera, percibiendo la energía vital que fluía en su interior. «Gratitud», pronunció después de un momento, sorprendiéndose ella misma con su respuesta, una gratitud profunda e inesperada. Si los acontecimientos no hubieran ocurrido exactamente de esta manera, jamás te habría encontrado. Nunca habría descubierto a mi verdadera familia ni habría comprendido quién soy realmente, en lo más profundo de mi ser. Se apartó del árbol y contempló el horizonte infinito donde el desierto se desplegaba bajo el cielo inmaculadamente azul de Sonora. Este lugar ya no simboliza mi abandono ni mi dolor. Representa mi renacimiento, mi metamorfosis, el punto donde una vida concluyó y otra completamente nueva comenzó. Durante el regreso a Arizona por caminos que ahora sentía como propios, Xi reflexionó sobre todas sus lecciones acerca de la resiliencia, la transformación y la capacidad de elegir tu propia familia y destino. Había iniciado como una niña desamparada y víctima de circunstancias despiadadas. Se había desarrollado como una superviviente tenaz, y ahora se había convertido en algo mucho más significativo, una joven que había transformado su trauma en sabiduría, su abandono en autonomía y su sufrimiento en empatía hacia los demás. «Quiero dedicar mi existencia a ser guía como tú», expresó mientras observaba el familiar paisaje desértico, que ahora era verdaderamente su hogar. «Deseo ayudar a otros a encontrar su camino, especialmente a niños que han atravesado experiencias traumáticas». Joaquín sonrió con el orgullo profundo de un mentor que ve a su discípula superar todas las expectativas.
Ya eres una guía Shi. Has estado orientando a otros desde que decidiste transformar tu historia en una fuente de fortaleza en lugar de vergüenza, en inspiración en vez de resentimiento. ¿Crees que algún día podré ayudar a otros niños como yo? No como tú, la corrigió Joaquín con sabiduría. Eres absolutamente única y esa singularidad es tu mayor fortaleza, pero sí puedes ayudar a otros niños a descubrir su propia unicidad, su fuerza interior y su capacidad de elegir familia y crear significado desde el dolor. Mientras el sol descendía en el horizonte desértico bañando el firmamento con los mismos matices dorados y carmesí que Shi había contemplado aquella noche de su rescate, una certeza absoluta se arraigó en su corazón. Su travesía estaba lejos de concluir. En realidad, el capítulo más significativo apenas comenzaba. Había comprendido que el abandono no marcaba el final de su historia, sino que era el preludio de una existencia extraordinaria que ella misma había decidido forjar con cada elección consciente. La joven que una vez estuvo atada a un árbol destinada a perecer, se había transformado en un espíritu tan libre como las brisas del desierto, resistente como las montañas circundantes o vía como los ancestros que habían recorrido estas tierras por generaciones, y compasiva de una manera que solo aquellos que han convertido su dolor en sabiduría pueden serlo. El desierto había sido su instructor más riguroso y su protector más bondadoso. Ahora era su verdadero hogar, y ella su hija adoptiva más devota. En lo más profundo de su ser, atesoraba la fortuna de haber sido descubierta por alguien que no vio en ella a una víctima marcada por la tragedia, sino un obsequio incomparable del universo. Transcurridos 3 años desde su vuelta de Hermosillo, Shi se había convertido en la guía más joven certificada en la historia de las reservas apaches del suroeste estadounidense. Con solo 16 años, dominaba el español, el inglés y 3 dialectos apaches distintos. Había culminado su educación secundaria mediante programas especiales que fusionaban la enseñanza académica tradicional con el conocimiento ancestral, y había comenzado a crear su propio programa educativo para jóvenes en riesgo. El proyecto Mezquite, Chise como lo había denominado, era un programa intensivo de 6 meses, donde adolescentes que habían sufrido abandono, maltrato o trauma severo aprendían técnicas de supervivencia en el desierto mientras trabajaban en su recuperación emocional y espiritual. La analogía era significativa. Así como el mezquite puede prosperar en las condiciones más extremas y ofrecer cobijo y sustento a otros, los jóvenes participantes aprendían a transformar sus experiencias más dolorosas en fuentes de fortaleza y sabiduría. El primer grupo de participantes estaba conformado por 8 adolescentes con historias desgarradoras, 2 hermanos que habían sobrevivido años en el sistema de acogida temporal, una joven que había logrado escapar de una red de trata de personas, un muchacho que terminó viviendo en las calles después de que su familia lo rechazara por su orientación sexual, y otros jóvenes que, aunque no mostraban cicatrices visibles, cargaban con profundas heridas emocionales. «Bienvenidos al desierto», les dijo Shi aquella primera noche, mientras compartían un momento íntimo alrededor de una fogata bajo un manto de estrellas que parecía no tener fin. Este territorio no los juzgará por su pasado, no les hará promesas vacías, pero si aprenden a escucharlo, les revelará una fortaleza interior que ni siquiera imaginan tener. Durante el programa semestral, Shi no solo les transmitió conocimientos de supervivencia, sino que también compartió su propia travesía. Les narró la historia de la pequeña atada al mezquite del Apache, que la salvó llamándola su bendición, y del arduo y muchas veces doloroso camino de forjar una nueva identidad basada en decisiones propias y no en circunstancias impuestas. La distinción entre ser víctima o sobreviviente, les explicaba mientras les enseñaba a rastrear fuentes de agua, siguiendo los indicios naturales, no radica en lo que te sucedió, sino en cómo decides responder ante ello. David, un participante que había sido abandonado por sus padres, adictos a los 12 años, inicialmente se mostraba escéptico ante las enseñanzas de Shi. Es sencillo hablar de superación cuando ya lo conseguiste, le recriminó con resentimiento durante la 3ª semana. Algunos no tuvimos la fortuna de ser rescatados por un apache bondadoso.
Shi recibió el comentario sin ofenderse, reconociendo en él la misma rabia y desesperanza que ella había experimentado. «Tienes razón», respondió serenamente. «Joaquín fue mi oportunidad fortuita, pero solo eso. Todo lo demás, el aprendizaje, el crecimiento, las decisiones, el perdón, la construcción de vínculos, el descubrimiento de mi propósito, fue resultado de mi esfuerzo diario, decisión tras decisión». Paulatinamente David y sus compañeros comenzaron a comprender que la transformación no era un evento aislado, sino un proceso continuo de elecciones conscientes. Descubrieron que podían aceptar su sufrimiento sin permitir que éste los definiera, transformando sus experiencias dolorosas en fuentes de comprensión y sabiduría, en lugar de rencor y amargura. Durante la ceremonia de graduación que entrelazaba rituales apaches con elementos culturales elegidos por cada participante para representar sus raíces, David se aproximó a Shi con los ojos humedecidos por la emoción. «Necesito decirte algo», expresó conmovido. «Me has salvado la vida, no de manera tan dramática como Joaquín lo hizo contigo, pero me rescataste de una existencia consumida por el rencor y la autocompasión. Me enseñaste que tengo el poder de elegir quién quiero ser». Esa noche, mientras Shi plasmaba en su diario los logros del primer grupo del Proyecto Mezquite, meditó sobre el giro inesperado que había dado su vida, tan distinto de lo que hubiera podido imaginar cuando era aquella niña atada al árbol. Había encontrado su verdadera vocación: guiar a otros jóvenes para que descubrieran que también ellos podían escribir sus propias historias de transformación. Joaquín, quien a sus 65 años mantenía su vigor y fortaleza, contemplaba allí con el orgullo profundo de un padre que ve a su hija superar sus más grandes aspiraciones. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?», le preguntó una tarde mientras acondicionaban el campamento para recibir al segundo grupo del programa. «¿Qué cosa sí?», respondió Shi con genuina curiosidad. «Que no te conformaste con ser únicamente una sobreviviente. Te convertiste en alguien que ayuda a otros a sobrevivir y prosperar. Transformaste tu bendición personal en una bendición para el mundo», comentó Elena, quien a sus 52 años se desempeñaba como coordinadora administrativa del Proyecto Mezquite. «Y lo más extraordinario es que cada joven que ayudas transmite tu historia de una manera única. Es como una piedra lanzada al agua, generando ondas que se expanden más allá de lo visible». Marcus, ahora con 21 años y estudiante universitario de trabajo social, había decidido especializarse en terapia para adolescentes traumatizados, inspirado por el impacto del trabajo de Shi. Sofía, de 17 años, había comenzado a documentar las historias de los participantes del programa, creando un archivo de testimonios transformadores que servía de inspiración para otros jóvenes en situaciones similares. «Somos una familia forjada por decisiones conscientes y lazos de amor, no únicamente por vínculos sanguíneos», compartió Sofía durante una reunión familiar. «Y ahora tenemos el privilegio de mostrar a otros jóvenes que también pueden elegir y construir su propia familia». Un día, cuando se cumplían 5 años desde el inicio del proyecto Mezquite, Shi recibió una carta que tocó lo más profundo de su corazón. La remitente era María Elena, quien había seguido la sugerencia de Shi de construir una existencia significativa. Se había convertido en voluntaria en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica, brindando apoyo a madres que se enfrentaban a decisiones desgarradoras similares a las que ella misma había experimentado tiempo atrás. «Querida Shi», expresaba la carta, «necesito que sepas que tu perdón no solo me liberó de la culpa, sino que me otorgó el valor necesario para utilizar mi experiencia como herramienta para apoyar a otras mujeres. Cada ocasión en que ayudo a una madre angustiada a descubrir alternativas que yo desconocía en mi momento, siento que honro el regalo de tu supervivencia y tus logros. Gracias por mostrarme que siempre hay tiempo para encontrar sentido en el sufrimiento». Esta carta confirmó a Shi una verdad que había comenzado a comprender. La verdadera sanación trasciende lo individual, expandiéndose en círculos cada vez más amplios, impactando vidas de formas imposibles de anticipar o cuantificar. Ahora con 21 años, Shi
Era invitada frecuentemente a compartir su experiencia en universidades, simposios internacionales sobre trauma y resiliencia, y programas gubernamentales enfocados en jóvenes vulnerables. Su testimonio había sido plasmado en libros, publicaciones académicas y documentales, aunque ella siempre enfatizaba que lo verdaderamente valioso no era su historia particular, sino el mensaje universal que transmitía. Cada uno de ustedes, expresaba ante su audiencia, posee la capacidad de convertir su dolor en propósito, su trauma en sabiduría, su abandono en autonomía. No necesitan que un apache los rescate en el desierto. Pueden salvarse a sí mismos tomando decisiones conscientes día tras día sobre quiénes desean ser y cómo quieren vivir. En una conferencia trascendental en la Ciudad de México, ante una audiencia de más de 1,000 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos y educadores, Xi culminó su presentación con las palabras que se habían transformado en la esencia de su mensaje. Mi madre me abandonó atada a un árbol, para que pereciera, pero el apache me liberó, y me consideró su bendición. Esta es mi historia personal, pero existe una verdad universal en esto. Cada uno de nosotros tiene un mezquite interior, esa capacidad innata de prosperar en las circunstancias más adversas, de ofrecer cobijo y sustento a quienes nos rodean, de convertir el páramo más desolado en un refugio de vida. La interrogante no radica en si enfrentaremos adversidades en nuestro camino. Las enfrentaremos inevitablemente. La verdadera pregunta es, ¿qué decisión tomaremos frente a esos desafíos? Al concluir la conferencia, una joven trabajadora social se aproximó a Xi, con los ojos humedecidos por la emoción. Trabajo con niños que han sufrido abandono, compartió, y en ocasiones siento que mis esfuerzos son insuficientes. Tu testimonio me recuerda que cada niño que ayudo podría transformarse en alguien como tú, alguien capaz de convertir su sufrimiento en una fuerza transformadora para el mundo. Noche en la soledad de su habitación de hotel en la Ciudad de México, Xi plasmó en su diario: hoy he descubierto una nueva dimensión de mi propósito. No se limita solo a asistir directamente a jóvenes traumatizados, sino a inspirar a quienes trabajan con ellos, para que reconozcan el potencial de transformación en cada historia de adversidad. Cada trabajador social, cada educador, cada padre adoptivo que encuentra inspiración para perseverar, podría convertirse en el Joaquín de otra persona. Al retornar a Arizona, Xi encontró a Joaquín esperándola con noticias alentadoras. El proyecto Mezquite había sido beneficiado con una sustancial subvención federal para expandirse a 5 estados adicionales. Además, diversas instituciones universitarias habían manifestado su interés en desarrollar programas académicos basados en su modelo innovador. ¿Te sientes preparada para este desafío?, inquirió Joaquín, consciente de que la expansión implicaría mayores responsabilidades, más desplazamientos y una presión incrementada. Y Xi contempló el vasto desierto que se extendía hasta el horizonte. El mismo paraje que una vez pareció ser su sepulcro, y que ahora representaba su hogar y su fuente inagotable de fortaleza. Estoy preparada, afirmó con la misma determinación que había demostrado aquella vez, siendo una pequeña de 8 años, cuando eligió marcharse con un desconocido apache, en lugar de ir a un orfanato. Pero antes hay algo que necesito realizar, añadió. ¿Qué cosa? Deseo volver al mezquite una última vez, no para dar por terminado un capítulo en esta ocasión, sino para dar inicio a uno nuevo. Una semana más tarde, Xi, junto a Joaquín, Elena, Marcus, Sofía y varios graduados del proyecto Mezquite, emprendieron el viaje hacia Sonora. En esta ocasión, al llegar al árbol que había sido testigo de la transformación más significativa en la vida de Xi, ella no llegó en soledad, ni como una víctima reviviendo su trauma. Llegó como una líder rodeada de su familia elegida y de jóvenes cuyas vidas ella había ayudado a transformar. Llegó para colocar una placa conmemorativa que expresaba: en este sitio, una niña fue abandonada y un hombre la encontró. Pero más significativo aún, aquí comenzó una historia de transformación que sigue impactando vidas alrededor del mundo. Que este lugar sirva como recordatorio de que el final de una historia
puede ser el comienzo de otra más extraordinaria. Mientras el sol descendía sobre el desierto de Sonora tiñendo el cielo con tonalidades que ahora asociaba. No con el trauma, sino con el renacimiento, She meditó sobre el extraordinario viaje que había convertido a una niña abandonada en una fuerza sanadora en el mundo. El mezquite permanecía allí más robusto y vigoroso que nunca, con sus raíces hundidas en la tierra árida, sus ramas extendiéndose hacia el cielo infinito. Al igual que She, había transformado un entorno aparentemente hostil en una fuente de vida y refugio para otros. Gracias, murmuró al árbol, al desierto, al universo que había conspirado para convertir su abandono en bendición. Gracias por enseñarme que las historias más hermosas frecuentemente comienzan con los finales más dolorosos. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo del desierto, She comprendió que su historia, la de aquella niña, que fue atada a un mezquite para perecer, pero que un apache liberó y nombró como su bendición, seguiría siendo fuente de inspiración y cambio para las generaciones venideras. El desierto había custodiado una verdad durante años, que cada final alberga un nuevo amanecer, esperando ser descubierto, que cada abandono esconde la posibilidad de encontrar una familia más auténtica, y que en cada ser humano existe un mezquite aguardando florecer, sin importar cuán desolado parezca el panorama de su existencia. La bendición había hallado su propósito: guiar a otros a reconocer que también eran bendiciones esperando ser descubiertas.